3 historias de terror con juegos creepypasta. Número 1. El bufón del mazo negro. Todavía me tiemblan las manos cuando toco una baraja, incluso las comunes, las de póker. No puedo evitarlo. Ver cartas me revuelve el estómago, me hace recordar esa noche, todo lo que siguió después. Lo que vimos, lo que sentimos y lo que trajimos. Éramos 3 esa vez, Sofía, Camilo y yo. Nos habíamos reunido en la casa del abuelo de Sofía, que llevaba años vacía. Era de esas casas antiguas, con olor a madera y polvo, de techos altos y ventanas angostas. Su familia la usaba de vez en cuando para pasar fines de semana, pero la mayoría del tiempo estaba cerrada. Perfecta para hacer algo estúpido sin que nadie se enterara. Camilo había llevado un mazo raro que encontró en una feria de cosas usadas. No era como los otros. Las cartas estaban gastadas, pero no por uso. Era como si hubieran envejecido por dentro. El reverso era completamente negro, y los dibujos del frente no eran tradicionales. Tenían algo siniestro. Los reyes parecían muertos, las damas torcidas, y había una carta que no encajaba con ninguna baraja común. El bufón no era como un comodín cualquiera. Era una figura con cara alargada, ojos sin pupilas y una sonrisa grotesca. Sostenía un espejo roto en una mano y una vela apagada en la otra. En el estuche venía un papel doblado. Instrucciones. No sé si eran reglas, advertencias o parte de alguna especie de ritual. Era difícil saberlo. El texto estaba manchado, medio borrado, como si alguien hubiera intentado eliminarlo. Pero lo poco que se leía era suficiente para intrigarnos. Había frases sueltas. Solo jugar después de medianoche, no retires al bufón del mazo. Si una carta se mueve sola, no la toques. Lo tomamos como una especie de juego de iniciación, algo para reírnos un rato. Formamos un círculo sobre el suelo de madera, apagamos las luces y usamos velas. Las colocamos alrededor del mazo, como decía el papel. Era medianoche exacta cuando comenzamos. No era un juego claro. No había turnos ni reglas estrictas. El texto solo decía que debíamos cortar el mazo por turnos y dejar la carta al centro, sin mirar antes. Si 2 personas sacaban cartas que coincidieran, se debía hacer una pregunta mental y esperar la respuesta en la próxima carta. Algo confuso, casi poético, pero lo seguimos, sin pensar demasiado. Durante los primeros minutos no pasó nada. Solo risas nerviosas y cartas extrañas sobre el suelo. Pero en cierto momento, la atmósfera cambió. No de golpe, sino como cuando el aire se espesa antes de una tormenta. El silencio se volvió más pesado. Y entonces, en medio del círculo, una carta se levantó sola. No saltó. No cayó. Simplemente se elevó muy lentamente hasta quedar flotando unos centímetros sobre el suelo. Nadie se movía. Las velas parpadearon, como si el aire se hubiera vuelto denso, frío. Luego otra carta se movió, girando sola sobre su eje. Y otra más, como si el mazo respirara, como si estuviera despierto. Una corriente helada recorrió la habitación. Y entonces, todas las cartas se esparcieron de golpe. No como si el viento las hubiera arrastrado. Fue más violento, como si algo desde adentro las hubiera expulsado. Y en el centro quedó solo el bufón. Estaba boca arriba. Su sonrisa parecía más amplia que antes, como si supiera que lo estábamos mirando. Las velas se apagaron al mismo tiempo. No hubo gritos. Ninguno de nosotros pudo emitir sonido alguno. Nos quedamos quietos en la oscuridad absoluta. No sé cuánto duró. Sentía el corazón en la garganta, los oídos zumbando. Pero lo peor fue el sonido que vino después. No era un susurro. Era una risa seca, como de madera astillándose, que venía desde todos lados, y una carta que se arrastraba por el suelo, aunque nadie la tocaba. Cuando pudimos encender las luces, el bufón ya no estaba. Buscamos por toda la casa. Nada, ni rastro. Las cartas estaban dispersas, pero ninguna era igual a la que habíamos visto. Esa noche ninguno volvió a dormir. Los días siguientes fueron distintos. Sofía empezó a tener sueños con figuras sin rostro, cartas que se abrían solas y risas. Camilo dejó de hablar del tema.
Lo último que supe es que quemó la baraja en un parque. Yo aún la escucho. La risa algunas madrugadas, cuando todo está en silencio. Y a veces, cuando cierro los ojos, veo al bufón, con su espejo roto y su vela apagada. Y siempre me pregunto, si se levantó solo, ¿quién lo estaba jugando? Número 2. Lo que vimos en el espejo. No sé por qué sigo pensando en esa noche. Pasó más de un mes, y todavía me despierto a la misma hora, sudando frío, mirando el rincón del cuarto como si algo pudiera estar ahí. Tal vez necesito contar esto para sacármelo de la cabeza. O tal vez, muy en el fondo, tengo miedo de que vuelva a pasar. Todo comenzó una noche tranquila de sábado. Mi amiga Laura vino a quedarse, como tantas otras veces. Teníamos planeado ver películas de terror, comer cualquier cosa y hablar hasta quedarnos dormidas. Nada fuera de lo común. Hasta que, entre los videos que saltan de uno a otro, terminamos en un canal que recopilaba juegos paranormales. Uno de esos donde supuestamente, si seguís una serie de pasos, podés ver el otro lado. Fue ahí donde escuchamos, por primera vez, sobre el llamado juego del espejo de medianoche. Nunca lo habíamos oído antes. La explicación era vaga, pero lo justo como para despertar esa curiosidad peligrosa. Había que esperar a las 00 en punto, estar frente a un espejo con una vela encendida, pronunciar el nombre propio 3 veces y luego hacer una única pregunta: ¿qué hay al otro lado? Después, apagar la vela y esperar. Si algo respondía, no había que volver a encender la luz, ni hablar, ni moverse. Pensamos que era una tontería, una broma vieja de internet. Pero a esa hora, entre risas nerviosas y una extraña incomodidad que no terminábamos de entender, decidimos hacerlo igual. El baño de mi pieza era perfecto. Un espejo grande, espacio suficiente y una puerta que se podía cerrar con seguro. Apagamos todas las luces y encendimos la vela. Ya en la oscuridad, nos miramos en silencio, esperando que el reloj marcara medianoche. Cuando llegó la hora, hicimos lo que el ritual pedía. El silencio que siguió fue distinto. No era solo la ausencia de ruido. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si algo invisible se hubiera colado con nosotras en el baño. Al principio pensé que era sugestión, que estábamos sugestionadas por lo que habíamos leído. Pero entonces empezó el sonido. Primero fue un leve crujido. Luego, algo parecido a un roce, como si alguien arrastrara los dedos por el otro lado del espejo. Mi respiración se volvió más pesada. Laura estaba completamente quieta. No se oía ni su respiración. Solo el roce. Luego, un susurro. No lo entendí del todo, pero no era nuestra voz. No era humana. Tenía una textura rara, como si se deslizara por dentro del oído. Casi como un pensamiento ajeno. La vela seguía apagada, y con cada segundo en la oscuridad, el miedo iba creciendo de una forma que no había sentido jamás. No era un susto típico, era una sensación de haber abierto una puerta sin querer y no saber cómo cerrarla. Entonces, algo cambió en el reflejo. La luz tenue del pasillo, que se filtraba apenas por debajo de la puerta, permitía ver nuestros contornos en el espejo. O al menos, eso creíamos. Pero nuestras figuras reflejadas no se movían, no seguían nuestros movimientos. Estaban paradas, rígidas, con una sonrisa apenas visible, clavando la mirada en nosotras. Sonreían, como si supieran algo que no podíamos entender. Fue ahí cuando entendí que el espejo ya no mostraba nuestro reflejo. Salimos del baño sin decir palabra. Cerramos la puerta y no volvimos a entrar hasta el día siguiente, cuando ya era de día y la casa se sentía otra vez como un lugar normal. El espejo seguía ahí, igual, solo que ahora, en la parte inferior izquierda, había una fisura, fina, como una grieta de cristal que no estaba antes. Desde ese día, Laura y yo dejamos de hablar del tema. Ella ya no duerme fuera de su casa, y yo rompí ese espejo, pero eso no solucionó nada. Porque a veces, incluso en vidrios comunes, como los de una ventana o el de un celular apagado, me parece ver esa figura otra vez. Y cada vez que me despierto a las 3:33 de la madrugada,
porque siempre es esa hora, siento que algo me observa desde el otro lado. Ya no hay velas, ya no hay preguntas, pero la puerta sigue abierta. El reflejo no era nuestro. Número 3. Lo que nunca debimos jugar. No sé bien por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque, después de todo lo que pasó, necesito sacarlo de alguna manera. O quizás, en el fondo, espero que alguien lea esto y me diga que no estoy loco. Que lo que vivimos aquella noche fue real, que no fue mi cabeza jugándome una mala pasada. Aunque, sinceramente, ojalá lo haya imaginado todo. Todo empezó una noche de viernes. Éramos 4, Diego, Nico, Seba y yo. Amigos de toda la vida. Nos habíamos juntado en la casa de Diego a hacer lo que solíamos hacer desde hace años. Hablar de tonteras, jugar videojuegos y ver cosas de terror. Pero esa noche, Seba llegó con una idea estúpida: jugar a juegos malditos de internet. De esos que ves en videos de creepypastas o en foros antiguos. Cosas como el juego de la medianoche o el ascensor a otro mundo. Diego se rió y dijo que eso era puro show para niños de 13. Pero Seba insistió. Vamos, loco. ¿Cuántas veces hemos visto estos juegos en YouTube? Nunca pasa nada. Y si sí, no sé por qué aceptamos. Supongo que fue esa mezcla de aburrimiento y curiosidad. Elegimos uno que no parecía peligroso. Se llamaba El Invitado. Lo encontramos en un blog medio abandonado, con letras blancas sobre fondo negro, como si fuera de los 2000. Decía que el juego consistía en escribir una invitación en una hoja de papel, con tu nombre y el de los otros jugadores, y dejarla bajo la puerta principal a medianoche. Después, apagar todas las luces y no mirar por ninguna ventana hasta las 3:33. Si alguien golpeaba la puerta o tocaba el timbre, no había que abrir jamás. Nos reímos mientras escribíamos la nota. Era tan ridículo. A las 23:59 bajamos al primer piso, dejamos el papel bajo la puerta de entrada y subimos otra vez. Apagamos todas las luces, cerramos las cortinas y nos quedamos en la sala jugando cartas con la linterna del celular. La primera hora pasó sin nada raro. Charlábamos en voz baja, haciendo chistes nerviosos. A la 1:10 se cortó el wifi. Pensamos que fue coincidencia. A la 1:26 la linterna del celular de Nico empezó a parpadear. Y a las 2:03 alguien golpeó la puerta. Seco. 3 golpes. Nadie dijo nada durante varios segundos. Nos quedamos congelados. Debe ser uno de ustedes haciéndose el chistoso, dije, aunque ni yo me creía esa excusa. Diego fue el primero en hablar. No bajemos. No miremos. Sigamos el juego. Nos sentamos de nuevo, esta vez más cerca. La tensión era insoportable. A las 2:48 se escuchó un ruido en la cocina, como si algo se hubiera caído. Diego se levantó, pero lo agarré del brazo. No debíamos movernos. A las 3:15 el timbre sonó, lento, una sola vez. Después, alguien empezó a caminar por la casa. Eso fue lo peor. Pasos, claros, lentos, en el segundo piso, donde nosotros estábamos. No quiero describir lo que sentí. Nunca me había paralizado de esa forma. El sonido se acercaba, pisadas sobre madera, crujidos suaves, hasta detenerse justo al otro lado de la puerta del cuarto donde estábamos. Nadie respiraba. Después, silencio. No sé cuánto tiempo pasó, pero a las 3:33 en punto mi celular vibró. Una notificación. El wifi volvió. Y todo, como si nada. Abrimos la puerta. Nadie. Bajamos. La nota seguía bajo la puerta, pero alguien había tachado los nombres, con tinta roja, como si alguien nos hubiera respondido. Después de eso, nos fuimos cada uno a su casa. Ninguno durmió. Al día siguiente, Seba no contestaba el celular. Fuimos a su casa. Su mamá no lo había visto desde la noche anterior. Llamaron a la policía, nunca apareció. Diego se fue a vivir al sur semanas después. Nico dejó las redes, se encerró en su pieza. Yo todavía escucho pasos a veces. Siempre a las 3:33. Nunca volví a jugar nada de eso. No sé si lo que pasó fue real,
Tal vez fue una especie de histeria colectiva, tal vez Seba se fugó por alguna razón que nunca supimos. Pero a veces, cuando estoy solo en casa y siento que alguien camina en el pasillo, recuerdo esa noche. Y me acuerdo de lo último que decía la página del juego. Una vez que invitas al huésped, él elige a quién quedarse. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, deja tu like, suscríbete para más contenido y cuéntame si has jugado esta clase de juegos. Buenas noches.